Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y ahora en toda esta seguidilla de videos vamos a hablar sobre otra herramienta que van a aprender este año, que son los cursogramas. Para poner en contexto un poquito a los cursogramas, recuerdan que habíamos comenzado allá cuando empezamos a hablar qué hacía un ingeniero en sistemas de información. Hablamos que construía artefactos o mecanismos que si se usaban bien, solucionaban un problema en el campo de los sistemas de información. Y para hacer esa construcción utilizaba una metodología que aplicaba técnicas y herramientas fundamentadas en principios de las ciencias básicas, que eran la matemática, la física y la química. En el contexto de definir un sistema de información, hablamos de aquel sistema formados por subsistemas capaces de recolectar, almacenar, procesar y distribuir información en tiempo y forma para la toma de decisiones dentro de una organización. Y ahí llegamos al concepto que quería comentarles, que era el concepto de organización. Cuando hablamos de una organización, hablamos de un conjunto de personas con un objetivo común, que desarrollaban actividades utilizando medios y que se encontraban inmersas dentro de un contexto. Cuando hablamos de los organigramas, hablamos del producto de las relaciones que tenían estas personas y hablamos de cómo se dividía el trabajo y ahí hablamos de los organigramas. Pero ¿qué pasa con estas actividades? Específicamente estas actividades que pueden o no transformarse en procesos son actividades rutinarias o no rutinarias en el marco de la organización, rutinarias que se hacen siempre, que están normadas, que están establecidas, y no rutinarias actividades que se realizan de vez en cuando, que no tienen alguna norma asociada. Ejemplos. Si yo tengo una panadería, el acto de vender el pan o de cobrar la venta del pan es una actividad rutinaria. Yo tengo establecido y le doy las indicaciones a la vendedora. Usted se acerca el cliente con la bandeja, con las medias lunas, saca el pan, lo pone, las facturas las pone, hace un paquete, hace un ticket, se lo da a la persona. Eso está normado, está arreglado y está definido previamente. Pero hay actividades no rutinarias, por ejemplo, comprar un bien inmueble en esa panadería, comprar un rodado, hacer a lo mejor una compra de artículos de Navidad para decorar el local. Capaz ese tipo de actividades se hacen muy de vez en cuando, no están regladas. La gran mayoría de estas actividades que se realizan, sobre todo cuando tienen que ver con el intercambio de actividades vinculadas con las operaciones básicas, comprar, vender, pagar y cobrar, se ven plasmadas a través de documentos que reflejan este movimiento de dinero, de mercadería o de alguna actividad que uno quiere dejar formalmente establecido. Los documentos, tal como les puse yo acá en estos dibujitos, pueden percibirse por medio observarse por medio del intercambio entre los individuos de la misma organización, del contexto. Yo le puedo dar un documento a alguien, por ejemplo, en el caso de la panadería, yo le doy la factura al cliente. Podría ser que un proveedor me entrega la factura a mí si yo estoy comprando mercadería. También estos documentos dentro de la organización se pueden guardar. Yo las facturas las tengo que guardar, la cuenta del gas, de los aportes que le haga a mis empleados, etc. Estos documentos tienen toda una problemática y verdaderamente el movimiento de documentos es un todo muy complejo en la organización. Los documentos pueden ser documentos comerciales que están vinculados con las operaciones básicas y otro tipo de documentos. Es ahí donde nosotros habíamos visto que un ingeniero en sistemas de información tenía una metodología y utilizaba técnicas y herramientas fundamentadas en principios de las ciencias básicas. Y así como nosotros habíamos visto que los organigramas era una herramienta con su técnica, su marco de uso, aparecen los cursogramas como una herramienta que me va a permitir plasmar el movimiento de documentos dentro de una organización. Tal es así que cuando uno habla de los procesos rutinarios, ve en esta materia tanto la herramienta de cursogramas y, más adelante, como el docente a cargo del curso de ustedes haya decidido, también otra herramienta de modelado vinculado con la aplicación de los cursogramas a las operaciones básicas, que son los circuitos administrativos. Ahí aparece una definición muy interesante. Acá
primero les mostramos un cursograma para que ustedes vean. Tiene columnas, las columnas van a identificar a los distintos sectores y una columna de observaciones donde uno va a describir todos estos símbolos, qué significado tienen, para poder tener un poquito más de información, además de la información gráfica. Entonces, bueno, la definición de cursograma. Fíjense, una representación gráfica del movimiento de los documentos. Lo que vamos a reflejar es movimiento de documentos, que corresponden a un procedimiento, incluyen los acontecimientos, o sea, qué cosas fueron pasando para que se sucedan estos movimientos, acciones u operaciones que tienen lugar en el proceso. Me permiten observar el recorrido del procedimiento, o sea, cómo se va ejecutando este procedimiento. En el caso de la panadería podría ser hacer una compra de facturas o de pan. Confeccionar normas a procesos específicos, o sea, decir, no se puede hacer ninguna venta que no genere una factura. Usted siempre que cobra debe tocar tal botón y guardar una copia. Siempre que cobra con tarjeta debe guardar una copia del comprobante de pago de tarjeta. Esto también me permite el día de mañana, como fue cuando aparecieron las facturas electrónicas, el cobro con tarjeta de crédito, en algún documento. Por ejemplo, antes había muchos negocios, muchos comercios que no permitían el uso de tarjeta de débito. Y a partir ya de hace un tiempo es ley que se deba permitir el uso de la tarjeta de débito. Ahí hubo que cambiar un procedimiento. Fíjense también otra característica que es útil para documentar información obtenida en un relevamiento, cuando vimos las distintas etapas. A veces a mí me explican a nivel de detalle un procedimiento con todos los vaivenes de los documentos y yo se lo puedo representar mediante un cursograma. Secuencias de actividades y proyectos informáticos, o registrar también, como acá tal les plantea, normas de procedimientos de la organización, de estas actividades que tenga reglamentadas la organización y necesite dejar plasmadas en algún documento. Bien, simbología. Como toda herramienta es importante aprender la simbología. Deberíamos tratar que los símbolos no sean muchísimos, cuanto uno más lo pueda simplificar, la realidad se puede observar con mayor simpleza. Bien, el primer símbolo, uno que se utiliza siempre, son los procesos que están representados por círculos. Fíjense, señalan actividades que me permiten cambiar la información, transcribir algo, modificar. Puede dar lugar a un documento nuevo, puede modificarlo también en su forma, en cómo está instanciado ese documento en un momento determinado. No puede hablar de otras operaciones que ya se ven en los distintos símbolos. Recuerden que los procesos, cuando uno identifica la acción, va a tener que ser un verbo terminado en ar, er, ir, verbos en infinitivo. Bien, el próximo símbolo es el símbolo de control. Fíjense que a lo que apunta es a una verificación o control entre documentos, obviamente, o consulta a un archivo o a una tabla de decisión, o consulta contra alguna normativa. Yo estoy controlando si este documento es correcto, qué sé yo, cargué el cliente, nombre y apellido, es correcto en relación a mi archivo de clientes. Yo supónganse que tengo acá en mi celular mi listado de clientes, entonces estoy controlando contra un archivo que puede ser digital, estoy controlando si yo ya este cliente lo tengo cargado, o si este pedido ya está registrado en una base de datos o en un listado que yo puedo tenerlo cargado, o en un simple cuaderno. Yo también podría tener un cuaderno y este cuaderno tener un conjunto de normas escritas. Entonces yo digo, bueno, voy a chequear contra este archivo, que puede ser mi libro, donde yo voy constantemente cargando las normas, ¿está? Por eso acá el cursograma, al hablar de documentos físicos, utiliza también archivos físicos y todo. El próximo símbolo es el documento. Hasta ahora hablamos de movimiento de documentos. El control se representa con un cuadrado y el documento, fíjense, con un rectángulo. El proceso y el control se van numerando de números enteros de 1 a n, la cantidad de procesos y de controles que tenga dentro del cursograma, dentro del proceso que voy a modelar, y el documento generalmente se lo asocia con
con alguna sigla o con alguna letra, donde después yo voy a decir esa letra a qué documento está refiriendo. Probablemente acá en el caso de este documento a lo mejor sea una factura. Y este subíndice 0 implica la copia, porque yo podría tener elementos y copias. Si es 0 es original. Hay dos posibilidades, que uno ponga al original 1 y a partir de ahí numera, o se le pone al original 0 y a partir la primera copia 1, 2. Lo que sucede si uno le pone 1 es que la primer copia va a ser 1. La segunda copia, entonces, bueno, nosotros generalmente decimos pónganle 0 al original para que a partir la primera copia sea 1, el duplicado sea el 2, el triplicado el 3 y así sucesivamente. Otros símbolos que van a utilizar siempre es el traslado de información. El traslado de información se va a poder dar con una línea vertical. Les voy a volver al gráfico. Es bastante instintivo. Acá fíjense qué quiere decir, que el cliente tiene una factura y la lleva ¿a dónde? A caja. Esta es la línea la línea horizontal. El cursograma se lee de izquierda a derecha. Entonces las líneas de traslado son verticales y horizontales. Fíjense cómo el cursograma es un modelo temporal, porque yo acá veo el paso del tiempo, cómo se va sucediendo, y no es que puedo volver para atrás. ¿Se entiende? Bien. Perdonen un segundito. Bien. Bueno, unión entre las diferentes operaciones u otros símbolos y el movimiento físico de documentos muestra el rumbo que va teniendo el cursograma. Después está el proceso, que es esta figurita que está acá. Señala la necesidad de adquirir o modificar información que no está disponible y suele indicar el comienzo de una rutina. Los procesos no relevados van en determinadas instancias donde no tengo información respecto de qué pasa después o qué pasó antes, y hay una salvedad. Nosotros, internamente, esto es una convención de la cátedra, le ponemos un signo de pregunta a esta figura, siempre y cuando se encuentre dentro de la organización, dentro del marco, de lo cual es mi responsabilidad, y yo necesito ir a preguntar. Es como un signo de pregunta diciendo, vaya a preguntar qué pasa acá. Mientras que muchas veces hay procesos no relevados en sectores ajenos a mi organización, los cuales no son responsabilidad mía y sobre esos no debo preguntar. Ejemplo, voy a volver para atrás un segundo, ahora después lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Ven? Acá este cursograma arranca con un proceso no relevado que no tiene un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque el cliente es ajeno a mi organización, por eso la línea de puntos. No es responsabilidad mía dejar plasmado en este gráfico qué pasó antes, si lo sacó de un archivo, si lo generó se lo generó el cliente, si se lo generó un sector propio de la misma empresa del cliente. Mientras que ven este proceso no relevado, que sí tiene un signo de pregunta, significa que yo acá debería averiguar de dónde viene este famoso FB. Si se fijan acá, FB en documentos te dice que es la ficha de valores. Entonces yo debería ir a averiguar en mi cliente qué pasa, de dónde sale FB en este momento. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Siempre después de todo control viene una decisión. La decisión va a apuntar a ver si ese control se realizó de manera exitosa o no. Entonces va a ser, fíjense, un rombo con dos salidas, dos alternativas por la afirmativa, o sea, ese control salió ok o no ok. Y acá generalmente o se pone un ok o alguna norma, alguna condición que deba cumplir. Después hay otro símbolo que es la demora, que se representa con una letra D. Nosotros generalmente tratamos de no usarlo porque a veces confunde un poco, pero bueno, existe y está, representa retención momentánea de un documento o del elemento encargado de trasladar la información. El documento queda a la espera de un suceso para poder continuar. Nosotros generalmente cuando pasa eso lo mandamos a un proceso no relevado y después lo sacamos de otro proceso no relevado. Y para ir terminando, tenemos estos triángulos que identifican un archivo. No necesariamente un archivo tiene que ser un archivo digital o un archivo lógico, un archivo que puede estar dentro de una computadora. En este caso se lo reconoce como archivo transitorio. Fíjense que la base del triángulo está hacia arriba. Se los numera generalmente con números romanos, excepto que el archivo sea un archivo de estos archivos estándar, un archivo de proveedores, de stock, de asientos contables, donde ahí se le ponen las siglas. Igualmente en la columna observaciones uno va a indicar
cuál es el significado de ese archivo. Se refiere, fíjense, a un conjunto de documentos, un almacenamiento temporal de información en un lugar físico, permitiendo su consulta posterior. Y el archivo definitivo, fíjense que es el triángulo invertido y anula la posibilidad de modificación. O sea, si en un documento yo guardo archivos y está prohibido, una vez que ese archivo guardó, volverlo a modificar, sería un archivo definitivo. En caso contrario, siempre son archivos transitorios. Por ley, nosotros sabemos que un asiento contable es un archivo definitivo. En ese caso, por más que el texto no se los diga, ponen un archivo definitivo. En caso contrario, salvo que el texto diga que expresamente una vez que ese documento se archiva no se vuelve a modificar, utilicen el concepto de archivo transitorio. Y también se lo numera con números romanos. Bien, para ir terminando, tenemos los conectores, que estos son de finalización y estos son de comienzo. Cuando el espacio, la hoja o la plantilla sobre la que yo estoy graficando termina y tengo que continuar en otra, necesito tener un conector como para saber cómo continúa el gráfico. Y generalmente ahí se utilizan, se van identificando con letras en mayúscula. Y después tenemos la factura electrónica, que es un documento que nosotros ayornamos a partir de la obligatoriedad de identificarlo, que si se fijan le pusimos línea punteada, representa formularios o documentos que contienen información, es un documento comercial con la versatilidad y la accesibilidad de un archivo informático. Pero, atento a la obligación de los comercios de poder manejar factura electrónica, nos vimos en la necesidad de generar este nuevo símbolo. Y después hay unas líneas que van a ver que muchas veces atraviesan todo el gráfico, líneas punteadas, son las líneas de temporalidad, indican periodos definidos o repetitivos de tiempo, a veces frecuencias, yo digo, una vez por semana se hace esto, ahí pongo una línea de tiempo y lo aclaro. Lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios. Bien, y después hay como distintas operaciones que se pueden realizar y queremos hablar antes de arrancar con un ejemplo. Yo como ya son 17 minutos, ya se va extendiendo un poquito el tiempo del video, vamos a dejar el tema de las actualizaciones para el próximo video. Así que bueno, espero que no se hayan aburrido, muchísimas gracias por todo y hasta luego.